Bien, entonces comenzamos con el foro chat sobre la ética por la vida. Y comenzamos con el título que dice la voluntad del poder vivir. Muy bien, anteriormente en el trabajo de la primera unidad que ustedes investigaron de otra manera, la ética y la moral debe ir agarrado de la mano porque es la que nos da herramientas para convivir de una manera eficaz, es decir, tener una buena convivencia en el buen vivir dentro de una sociedad, dentro de una familia, dentro de mi trabajo y dentro de mis estudios. Entonces, la ética y la moralidad lo que nos va a dar a nosotros son herramientas para el buen vivir. Entonces, la ética, como dice la primera lámina, la ética es una filosofía de vida. Es el arte de la vida, arte y filosofía que no son de la vida orgánica, sino de la buena vida, de la calidad de vida, del sentido de la vida. La ética de la vida va dirigida a la voluntad del poder vivir, de poder desear la vida, no como simplemente reafirmación del sentido vital y más allá de la etiología del animal humano, que se arriesga a la vida, sino como la voluntad del poder vivir con gracia, con gusto, con imaginación, con pasión, la vida en este planeta terrenal. Entonces, ¿qué nos quiere decir el autor Nietzsche en esta primera lámina? Porque viene tomado de él. Esto está en el artículo de Poli, a la cual ustedes deben después leerla completa. Nos dice que la ética es el vivir en gracia, con gusto, con imaginación y compasión a la vida. Vivir la vida simplemente en abundancia, como dice Jesús en su Evangelio, que Él nos dará a nosotros, a cada uno de nosotros, vida y vida en abundancia. La vida empieza en sí mismo con el respeto, con la armonía, con el amor. Y el amor se traduce en lo que es la caridad. Si nosotros no tenemos amor hacia nosotros mismos, ¿cómo nosotros podemos dar amor hacia el otro? Inmediatamente en eso lo que quiere darnos este artículo, la vida, la ética por la vida, que es una filosofía de vida. Es tu filosofar, es como ustedes ven la vida. Si la ven negativa o la ven positiva, pero eso es cuestión de cada uno de nosotros. Cómo vemos la vida, desde el punto de vista positivo o negativo. Entonces continuamos con el título de la voluntad del poder vivir. En la lámina número 2 nos manifiesta que la ética recrea al ser para desenvolverse, lo que Nietzsche nos quiere decir, la voluntad de poder ser, querer ser. La ética puede ser socialmente asimilada y sobreviviente de sí misma. Es lo que nos quiere decir Nietzsche, que la ética nos permite a nosotros evaluarnos nuestro propio ser. Aristóteles, uno de los filósofos de la antigüedad, de la filosofía antigua, nos dice que el ser es el ser en cuanto no puede ser no ser. Es decir, que el ser humano tiene una esencia de ser. Mi esencia en el momento de mi nacimiento es hombre o mujer. Esa es mi esencia. Que el día de mañana yo tenga mis preferencias de orientación sexual en ese punto, eh, eso no cambiaría el ser o la esencia del ser, porque mi esencia viene siendo desde el nacimiento. Si nací varón, mi esencia es varón hasta que me llegue la hora de la muerte. Si yo cambio mis orientaciones sexuales, es otra cosa muy distinta, pero mi esencia es ser varón o mi esencia es ser mujer desde el momento del nacimiento. Es lo que nos quiere manifestar Aristóteles en cuanto que dice el ser es ser en cuanto no puede ser no ser, que es la esencia. Y es lo que también nos manifiesta Nietzsche en ese poder ser, en ese de la voluntad del poder ser y de querer ser las cosas bien, de ser las cosas amables, amistosas y verlas positivamente. Asimismo, entonces continuamos con la lámina número 3 titulada Ética y razón de vida. En sí el artículo que ustedes tienen que leer, en sí la esencia de ese artículo va sobre lo que es la ética del ambiente. ¿Por qué va hacia la ética del ambiente? Porque es donde nosotros vivimos, el planeta. Si nosotros no cuidamos el planeta,
Mañana viviremos de pandemia en pandemia, de enfermedades en enfermedades, y él para de contar de tantas cosas que está sucediendo en el planeta. ¿Es por qué? Porque no la estamos cuidando. Entonces la ética y la razón de la vida dice aquí que la ética ambiental es una ética de la vida, no de la supervivencia de los seres vivos, sino de la creación de la vida humana. No habrá unos dioses ecológicos, planetarios y global y una solidaridad de las almas creativas y compasivas que salve al mundo de los seres humanos de caer en el desastre ecológico y en la bulimia del alma en esta era del vacío global. Es decir, que ni la presencia del amado Dios, que es el creador de este mundo, si nosotros no cuidamos de la naturaleza, vendrán desastres. Y hay mucha gente que lamentablemente le echa la culpa a las Sagradas Escrituras, le echa la culpa a Dios, porque esto está escrito, porque esto tenía que pasar. Simplemente pasan las cosas en nuestro planeta es porque no la queremos cuidar. Ahí está el caso de la pandemia. Fue elaborada por Dios. Sabemos que fue elaborada por hombres y se les escapó de la mano, según dicen algunas investigaciones en sus hipótesis, para estar en investigación. Ahí está el gran problema. Si no cuidamos el ambiente, hermanos, vendrán más desastres en vuestras vidas. La ética de la vida se había constituido en la historia como una deontología, como un deber ser hacia la vida. Es decir, la ética de la vida es un ser. ¿Y qué es el ser? ¿Quién es el ser? El ser es el alma, como dice Aristóteles y Platón, el alma. El alma que está dentro de un cuerpo que es materia. El alma que nos da vida y nos da aliento para seguir viviendo. Eso es desde el punto de vista filosófico. La ética de la vida, convertida en instinto de conservación por una historia moral, necesita renovarse. No para ganar el cielo, sino para arriesgarse en la tierra, para poder habitar en este mundo como seres humanos, para que valga la pena vivir la vida, para sonreírle a la existencia. Es lo que le acabo de decir. Si cuidamos del planeta, podemos sonreírle a la existencia de la vida. Bien, entonces vamos con la lámina número 4, con el mismo subpunto, el sentir y pensar, con otro punto, sentir y pensar, el ser y el tiempo, la número 4. Vamos a hablar desde esa misma, el punto de vista ético, pero desde este punto de vista, sentir y pensar, el ser y el tiempo. Ya sabemos que el ser, ¿quién es? Yo. Ese es el ser. Yo, que tengo alma. Y si yo no tengo alma, no soy yo. ¿Eh? Entonces empezamos con la autora Mariana, que afirma hoy que el sentimiento básico no es solo una noción de la psique, es mucho más allá. Es una cualidad existencial, un modo de ser existencial, una estructura del ser humano. Para los dioses es la capacidad de sentir, de ser afectado y de ser aceptado. La ética parte del sentimiento para convertirse en razón. La ética es la encargada del proyecto de recuperar la voluntad del poder, de poder vivir, de poder querer vivir, porque vale la pena vivir la vida, por el encantamiento de sus enigmas y sorpresas, por sus gustos y disgustos, porque ante de la nada de la muerte y la angustia del ser del sinsentido, el ser debe afirmarse en la pasión del ser. Para ello se requiere una ética de perseveración y revalorización de la naturaleza por sus valores materiales, simbólicos y estéticos. Entonces aquí Mariana lo que nos quiere afirmar que la ética es la encargada de recuperar esa voluntad del poder vivir, de poder querer vivir, porque vale la pena vivir la vida. ¿Y cómo damos cuenta que podemos vivir la vida? Viéndola desde el punto de vista positivo. Y de esa positividad lograremos sonreírle. A la vida hay que sonreírla. La vida no nos va a sonreír.
La vida hay que sonreírle, a la vida hay que darle puntos emocionales, es trabajar las emociones, tanto para mí como para el otro. A veces muchos de nosotros caemos en la rabia, en la obstinación de la otra persona y me quita el sentido de la vida. A mí, por ejemplo, nadie me quita el sentido de la vida. La vida es bella, que tiene sus altas, sus bajas, sus gustos y sus disgustos. Bueno, eso es vida. Si no, no fuera vida. Si la vida todo el tiempo fuera buena, no fuera vida. Por eso es que tiene sus gustos y sus disgustos. Bien, entonces continuamos entonces con el tema de la ética por la vida. Simplemente es un resumen. Ustedes deben leer todo el artículo que está ahí en la plataforma para realizar el trabajo número 1, que ahorita hablaremos cuando terminemos el foro chat. Bien, entonces vamos con la lámina número 6, con el otro punto, que es el autoestima. Y dice Brande, hablando con el tema de la autoestima, tiene un pensamiento. Tu vida es importante, respétala. Lucha por alcanzar tus más altas posibilidades. Entonces vamos a darle continuidad a este tema de la autoestima, que va en sí, agarrar de la mano la ética por la vida. Damos entonces inicio al otro tema, que es sobre el autoestima, como lo manifiesta Brande, 1995, lo define de esta manera, tiene varias definiciones, eso está en la lámina número 7. La autoestima es la confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida. La confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser feliz. El sentimiento de ser respetable, de ser digno, de tener derecho y a afirmar vuestras necesidades y carencias, a alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto de vuestros esfuerzos. Entonces, ahí está muy claro lo que es la autoestima, la confianza de vuestra propia capacidad de pensar y de enfrentar los desafíos básicos que la vida nos manifiesta. Si tú no te tienes confianza en sí mismo, ¿cómo vas a confiar en los demás? ¿Cómo confiarás tú en Dios si tú mismo no estás confiando en ti? Dice San Agustín que para creer en Dios hay que creer en uno mismo también. Porque Dios es amor y ese mismo manifestado por Dios es manifestado en mí mismo para hacia el otro. Asimismo manifiesta San Agustín que para sentirse amado, sentirse querido, es abrazarse a sí mismo. Es aceptarte tú como eres, con tus debilidades, con tus fortalezas, con tus potencialidades. Es aceptarse. Y luego, bueno, cambiar lo malo a lo bueno, pero no hacer daño a los demás. Eso es importante en la autoestima, no hacer daño a los demás. Hay muchas personas como les gusta hacer daño a los demás, como les gusta señalar, pero que no se señale. ¿Cómo crecemos? Crecemos en ese día a día de autoevaluarnos continuamente como personas. Cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades para ser un buen ciudadano y para convivir, como hemos hablado anteriormente en el tema de la ética por la vida, para tener mi propia filosofía de vida. Entonces, culminamos, ustedes pueden seguir leyendo las láminas porque son 12 láminas, culminamos el tema del foro chat. Son dos temas, uno es la filosofía por la ética y el otro es autoestima. Vamos a hablar ahora sobre el trabajo de la unidad número 2.